Nada de particular, dijo. Son sus últimas instrucciones. Era una verdad a medias, pero ellos la creyeron completa, porque él les ordenó levantar una baldosa suelta del piso, y allí encontraron una libreta de cuentas muy usada, donde estaban las claves para abrir la caja fuerte. No había tanto dinero como pensaban, pero lo había de sobra para los gastos del entierro y para saldar otros compromisos menores. El doctor Urbino era entonces consciente de que no alcanzaría a llegar a la catedral antes del Evangelio. Es la tercera vez que pierdo la misa del domingo desde que tengo uso de razón, dijo. Pero Dios entiende. Así que prefirió demorarse unos minutos más para dejar todos los pormenores resueltos, aunque apenas si podía soportar la ansiedad de compartir con su esposa las confidencias de la carta. Se comprometió a avisar a los numerosos refugiados del Caribe que vivían en la ciudad por si querían rendir los últimos honores a quien se había comportado como el más respetable de todos y el más activo y radical, aun después de que fue demasiado evidente que había sucumbido a la remora del desencanto. También avisaría a sus compinches de ajedrez, entre los cuales había desde profesionales insignes hasta menestrales sin nombre, y otros amigos menos asiduos, pero que tal vez quisieran asistir al entierro. Antes de conocer la carta póstuma, había resuelto ser el primero, pero después de leerla, no estaba seguro de nada. De todos modos, iba a mandar una corona de gardenias, por si acaso Yermaya había tenido un último minuto de arrepentimiento. El entierro sería a las 5, que era la hora propicia en los meses de más calor. Si lo necesitaban, estaría desde las 12 en la casa del campo del doctor Lacides Olivella, su discípulo amado, que aquel día celebraba con un almuerzo de gala las bodas de plata profesionales. El doctor Juvenal Urbino tenía una rutina fácil de seguir desde que quedaron atrás los años tormentosos de las primeras armas, y logró una respetabilidad y un prestigio que no tenía igual en la provincia. Se levantaba con los primeros gallos y a esa hora empezaba a tomar sus medicinas secretas: bromuro de potasio para levantarse el ánimo, salicilatos para los dolores de los huesos en tiempo de lluvia, gotas de cornezuelo de centeno para los vaídos, belladona para el buen dormir. Tomaba algo a cada hora, siempre escondidas, porque en su larga vida de médico y maestro fue siempre contrario a recetar paliativos para la vejez. Le era más fácil soportar los dolores ajenos que los propios. En el bolsillo llevaba siempre una almohadilla de alcanfor que aspiraba a fondo cuando nadie lo estaba viendo, para quitarse el miedo de tantas medicinas revueltas. Permanecía una hora en su estudio, preparando la clase de clínica general, que dictó en la escuela de medicina todos los días de lunes a sábado, a las 8 en punto, hasta la víspera de su muerte. Era también un lector atento de las novedades literarias que le mandaban por correo su librero de París, o las que encargaba de Barcelona, su librero local, aunque no seguía la literatura de lengua castellana con tanta atención como la francesa. En todo caso, nunca las leía por la mañana, sino después de la siesta durante una hora y por la noche antes de dormir. Terminado el estudio, hacía 15 minutos de ejercicios respiratorios en el baño, frente a la ventana abierta, respirando siempre hacia el lado por donde cantaban los gallos, que era donde estaba el aire nuevo. Luego se bañaba, se arreglaba la barba y se engomaba el bigote en un ámbito saturado de agua de colonia de la legítima de Farina Gegenüber, y se vestía de lino blanco con chaleco y sombrero flexible y botines de cordón. A los 81 años conservaba los modales fáciles y el espíritu festivo de cuando volvió de París, poco después de la epidemia grande de cólera morbo, y el cabello bien peinado con la raya en el medio seguía siendo igual al de la juventud, salvo por el color metálico. Desayunaba en familia, pero con un régimen personal: una infusión de flores de ajenjo mayor para el bienestar del estómago y una cabeza de ajo cuyo diente pelaba y se comía uno por uno, masticándolos a conciencia con una hogaza de pan, para prevenir los ahogos del corazón. Raras veces no tenía después de la clase un compromiso relacionado con sus iniciativas cívicas, o con sus milicias católicas, o con sus invenciones artísticas y sociales. Almorzaba casi siempre en su casa. Hacía una siesta de 10 minutos sentado en la terraza del patio, oyendo en sueños las canciones de las sirvientas bajo la fronda de los mangos, oyendo los pregones de la calle, el fragor de aceites, el motor de la bahía,
cuyos efluvios se le ataban por el ámbito de la casa en las tardes de calor como un ángel condenado a la pobredumbre. Luego, leía durante 1 hora los libros recientes, en especial novelas y estudios históricos, y le daba lecciones de francés y de canto al loro, doméstico que desde hacía años era una atracción local. A las 4 salía a visitar a sus enfermos, después de tomarse un jarro grande de limonada con hielo. A pesar de la edad, se resistía a recibir pacientes en el consultorio y seguía atendiéndolos en sus casas, como lo hizo siempre, desde que la ciudad era tan doméstica que podría irse caminando a cualquier parte. Desde que llegó de Europa por primera vez, andaba en el lando familiar con 2 alazanes dorados, pero cuando éste se hizo inservible, lo cambió por una Victoria de un solo caballo, y siguió usándola siempre con un cierto desdén por la moda. Cuando ya los coches empezaban a desaparecer del mundo y los únicos que quedaban en la ciudad solo servían para pasear a los turistas y llevar las coronas de los entierros. Aunque se negaba a retirarse, era consciente de que solo le llamaban para atender casos perdidos, pero él consideraba que también eso era una forma de especialización. Era capaz de saber lo que tenía un enfermo solo por su aspecto, y cada vez desconfiaba más de los medicamentos de patente, y veía con alarma la vulgarización de la cirugía. Decía, el bisturí es la prueba mayor del fracaso de la medicina. Pensaba que con un criterio estricto, todo medicamento era veneno, y que el 70% de los alimentos corrientes apresuraban la muerte. En todo caso, solía decir en clase, la poca medicina que se sabe, solo la saben algunos médicos. De sus entusiasmos juveniles había pasado a una posición que él mismo definía como un humanismo fatalista. Cada quien es dueño de su propia muerte, y lo único que podemos hacer, llegada la hora, es ayudarlo a morir sin miedo ni dolor. Pero a pesar de estas ideas extremas, que ya formaban parte del folclore médico local, sus antiguos alumnos seguían consultándolo aun cuando ya eran profesionales establecidos, pues le reconocían eso, que entonces se llamaba ojo clínico. De todos modos, fue siempre un médico caro y excluyente, y su clientela estuvo concentrada en las casas solariegas del barrio de los Virreyes. Tenía una jornada tan metódica que su esposa sabía dónde mandarle un recado si surgía algo urgente durante el recorrido de la tarde. De joven, se demoraba en el café de la parroquia antes de volver a casa, y así perfeccionó su ajedrez con los cómplices de su suegro y con algunos refugiados del Caribe. Pero desde los albores del nuevo siglo, no volvió al café de la parroquia y trató de organizar trofeos nacionales patrocinados por el Club Social. Esa, la época en la que vino Jeremiah, ya que con sus rodillas muertas y todavía sin el oficio de fotógrafo de niños, y antes de 3 meses era conocido de todo el que supiera mover un alfil en el tablero, porque nadie había logrado ganarle una partida. Para el doctor Juvenal Urbino fue un encuentro milagroso, en un momento en que el ajedrez se había convertido en una pasión indomable, y ya no le quedaban muchos adversarios para saciarla. Gracias a él, Jeremiah pudo ser lo que fue entre nosotros. El doctor Urbino se convirtió en su protector incondicional, en su fiador de todo, sin tomarse siquiera el trabajo de averiguar quién era, ni qué hacía, ni de qué guerra sin gloria venía en aquel estado de invalidez y desconcierto. Por último, le prestó dinero para instalar el taller de fotógrafo, que Jeremiah le pagó con un rigor de cordonero, hasta el último cuartillo, desde que retrató al primer niño asustado por el relámpago de magnesio. Todo fue por el ajedrez. Al principio jugaban a las 7 de la noche, después de la cena, con justas ventajas para el médico por la superioridad notable del adversario, pero con menos ventaja cada vez, hasta que estuvieron parejos. Más tarde, cuando don Galileo da Conte abrió el primer patio de cine, Jeremiah fue uno de sus clientes más puntuales, y las partidas de ajedrez quedaron reducidas a las noches que sobraban de las películas de estreno. Entonces se había hecho tan amigo del médico que éste lo acompañaría al cine, pero siempre sin la esposa, en parte porque ella no tenía paciencia para seguir el hilo de los argumentos difíciles, y en parte porque siempre le pareció, por puro olfato, que Jeremiah no era una buena compañía para nadie. Su día diferente era el domingo. Asistía a la misa mayor de la catedral y luego volvía a casa, y permanecía allí descansando y leyendo en la terraza del patio. Pocas veces salía a ver a un enfermo en un día de guardar, como no fuera de extrema urgencia, y desde hacía muchos años
no aceptaba un compromiso social que no fuera muy obligante. Aquel día de Pentecostés, por una coincidencia excepcional, había concurrido dos acontecimientos raros: la muerte de un amigo y las bodas de plata de un discípulo eminente. Sin embargo, en vez de regresar a casa sin rodeos, como lo tenía previsto, después de certificar la muerte de Jeremiah, se dejó arrastrar por la curiosidad. Tan pronto como subió en el coche, hizo un repaso urgente de la carta póstuma y ordenó al cochero que lo llevara a una dirección difícil en el antiguo barrio de los esclavos. Aquella determinación era tan extraña a sus hábitos que el cochero quiso asegurarse de que no había algún error. No lo había. La dirección era clara, y quien la había escrito tenía motivos de sobra para conocerla muy bien. El doctor Urbino volvió entonces a la primera hoja y se sumergió otra vez en aquel manantial de revelaciones indeseables que habrían podido cambiarle la vida, aún a su edad, si hubiera logrado convencerse a sí mismo de que no eran los delirios de un desahuciado. El humor del cielo había empezado a descomponerse desde muy temprano, y estaba nublado y fresco, pero no había riesgo de lluvia ante el mediodía. Tratando de encontrar un camino más corto, el cochero se metió por los vericuetos empedrados de la ciudad colonial y tuvo que pararse muchas veces para que el caballo no se espantara por el desorden de los colegios y las congregaciones religiosas que regresaban de la liturgia de Pentecostés. Había guirnaldas de papel en las calles, música y flores, y muchachas con sombrillas de colores y volantes de muselina que veían pasar la fiesta de los balcones. En la plaza de la catedral, donde apenas se distinguía la estatua del Libertador entre las palmeras africanas y las nuevas farolas de globo, había un embotellamiento de automóviles por la salida de misa y no quedaba un lugar disponible en el venerable y ruidoso café de la parroquia. El único coche de caballos era el del doctor Urbino, y se distinguía de los muy escasos que habían quedado en la ciudad, porque mantuvo siempre el brillo de la capota de charol y tenía los cerrajes de bronce para que no se los comiera el salitre, y las ruedas y las varas pintadas de rojo de ribetes, dorados, como en las noches de gala de la ópera de Viena. Además, mientras las familias más remilgadas se conformaban con que sus cocheros tuvieran la camisa limpia, él seguía exigiéndole al suyo la librera de terciopelo mustio y la chistera de domador de circo, que además de ser anacrónicas, se tenía como una falta de misericordia en la canícula de Caribe.